Enfrentando tiempos de crisis. ¿Cómo hacerlo? Los tiempos de crisis nos invitan a considerar el ser y el quehacer del creyente y de la iglesia. Son tiempos de confrontación, de aprendizaje y reto, ante los cuales debemos responder de la mejor forma. ¿Qué significa ser cristiano y qué debe hacer un cristiano? ¿Qué significa ser iglesia y qué debe hacer una iglesia? Como cristianos y como iglesia estamos siendo reactivos y Dios no es reactivo, es creativo, es proactivo, es propositivo y así deben ser los cristianos y la iglesia. La iglesia prevalecerá ante cualquier peligro y bajo cualquier circunstancia porque quien la creó, quien la sustenta, quien la lleva adelante es el Cristo vencedor y victorioso, el que dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué hacer en tiempos de crisis? Como cristianos debemos ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. En esta crisis la humanidad entera espera respuestas y está oyendo diferentes voces. Este tiempo es propicio para que se levanten voces fatalistas, espiritualistas, conformistas y apocalípticas, entre otras. En medio de las voces que se levantan, necesitamos oír con atención y obedecer la voz de Dios. La Biblia dice que el corazón del rey Josías se enterneció cuando le leyeron el rollo del libro que encontraron en los arreglos del templo, y él con diligencia atendió lo que allí se decía. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Sé sensible y obediente a la voz del Espíritu de Dios en los tiempos de crisis. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia y al creyente. Es el llamado reiterativo de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Como cristianos debemos cultivar una espiritualidad contagiosa y bíblica. Esta se basa en relaciones íntimas y significativas con Dios, por medio de la oración, el estudio diario de la palabra y siendo muy sensibles y obedientes a la guía del Espíritu Santo. También se basan en relaciones íntimas y significativas con la familia nuclear, con la familia extensiva y con la comunidad en general. Mejora tu vida devocional, levanta tu altar familiar, tu iglesia en casa y contagia a otros con el Evangelio de Cristo. Como iglesia, ante la crisis, debemos aceptar y experimentar el cambio. En cuanto al ser y al quehacer de la iglesia, estamos siendo muy interpelados. ¿Cómo nos vamos a sostener a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel misional? ¿Qué tan preparados y dispuestos estamos para el cambio, para implementar nuevas formas, nuevos medios, nuevas tecnologías, nuevos estilos de pastorear, de liderar y de evangelizar? La iglesia tiene que abrirse al cambio y renovar sus formas, sus propuestas, sus contenidos. El mundo está cambiando y la iglesia no puede seguir igual. El mundo va a pasos agigantados y la iglesia camina lenta y perezosa. Pablo le dijo a los cristianos de Tesalónica: examínenlo todo y retengan lo bueno. Jesús lo expresó de este modo: todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. La tecnología hoy está al servicio del reino de Dios. Son pocos los que no tienen un celular o acceso a internet. Tenemos que asumir como parte del discipulado y la misión de la iglesia el uso de las redes sociales y la tecnología. El mundo hoy se mueve más virtual que presencial. La iglesia hoy debe enfocar y potencializar el liderazgo. La iglesia debe enfocarse en formar y hacerlo como lo hizo Jesús. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él, para formarlos y para enviarlos a cumplir con la gran comisión. Jesús se enfocó en la relación, en la formación, la delegación y la multiplicación. Esa debe ser la tarea por excelencia de los pastores, los ancianos gobernantes y los líderes de la iglesia. Sí, debemos apacentar, debemos cuidar,
debemos relacionarnos de una manera especial, pero ante todo debemos enfocar y potencializar el liderazgo de la iglesia para que forme a otros, para que empodere a otros, para que delegue a otros la tarea y por consiguiente se promueva la multiplicación de los discípulos y el crecimiento de la iglesia. La tarea de la iglesia, según el apóstol Pablo, es equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué clase de discipulado estamos dando? ¿El de la dependencia o el de la madurez? ¿El del estancamiento o el del crecimiento? ¿El del conformismo o el discipulado visionario y renovador? Estos momentos difíciles y de aislamiento pueden ser de mucha bendición. Juan recibió la visión de Apocalipsis exiliado en Patmos. Moisés contempló la gloria de Dios a solas en el monte Horeb. Elías fue sustentado y protegido por Dios durante 2 años y medio en el arroyo de Kerib. Jesús fue llevado 40 días al desierto a solas para vencer al tentador y confrontar sus temores y sus debilidades. Martín Lutero, el gran reformador, fue encerrado por 1 año en el castillo y allí tradujo la Biblia al idioma del pueblo. ¿Qué quiere hacer el Señor en tu vida, en tu familia y en la iglesia en estos tiempos de crisis? En tiempos de crisis escuchemos la voz de Dios. Si volvemos a Él de corazón, Él se volverá a nosotros, escuchará nuestra voz, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Dios les bendiga.